He querido compartir con ustedes en este año lo que vamos viviendo en la etapa parroquial y en la etapa de la arquidiócesis. El Papa Francisco nos ha pedido que emprendamos un camino sinodal que es novedoso en la forma como el Papa lo propone, pero es la vida de la iglesia sinodal. Yo quisiera que iniciáramos este momento de catequesis, porque van a ser unas catequesis breves sobre estos temas tan especiales para el crecimiento espiritual y para la vida pastoral y para el camino de iglesia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor Jesucristo, te agradezco inmensamente por llamarnos a la vida de la gracia a través del bautismo, por la familia que nos regalaste y por la iglesia. Ayúdanos, Señor, a enamorarnos cada vez más de tu palabra, de la Eucaristía y de la vida de comunidad. Con tu permiso y con el auxilio de tu Espíritu, emprendemos este camino nuevo de formación y de catequesis. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Como le decía al comienzo, el camino sinodal propuesto por el Papa Francisco aterriza en la vida diocesana de la Arquidiócesis de Ibagué, cuando nosotros ya junto a nuestro obispo, es decir, en comunión con el obispo, planeábamos cómo direccionar la vida de la iglesia diocesana a través de un plan de pastoral. Porque muchos han sido los planes de pastoral que se han hecho en las diócesis y en la arquidiócesis de Ibagué. Se han hecho demasiados. En varias oportunidades los obispos han marcado una directriz de vida pastoral y evangelística. Pero yo quiero recordarles sobre todo dos, muy cercanos a nosotros, por allá alrededor del 2000 al 2009, siendo arzobispo, Monseñor Juan Francisco Sarasti propuso un plan de pastoral con una opción fundamental que era el SINE, el Sistema Integral de Nueva Evangelización. Y se dio el auge del SINE, brotaron comunidades, floreció la evangelización. Luego llega Monseñor Flavio Calle y propone en el 2014 al 2020 un nuevo plan que estaba enmarcado en una espiritualidad de encuentro como los discípulos de Emaús. Luego nos viene el tiempo de la pandemia y ahora llevamos más o menos 2 años, año y medio, trabajando con el deseo de hacer un nuevo plan enmarcado en 13 años más o menos, que sería la vida apostólica de nuestro arzobispo, pero que es un plan muy abierto y han venido varias reflexiones si es un plan de pastoral o un plan de evangelización. Y aquí quiero que ahondemos en esas dos palabras y comprendamos qué es lo más adecuado. De hecho, lo estamos llamando plan de evangelización. Entonces, fijémonos que en el tema de la eclesiología, la iglesia nace de la voluntad de Jesucristo, quien llama a los discípulos, los hace apóstoles y comienzan a asociar a unos y otros en ese camino discipular. Pero la iglesia nace para ser misionera. ¿Por qué para ser misionera? Porque Jesús es el misionero del Padre y le hereda esa misión a la iglesia y la hace misionera. Entonces, comencemos diciendo que la iglesia es por naturaleza misionera. ¿Qué misión tiene? La misma del Hijo. El Padre ha enviado a su Hijo Jesucristo, nacido de mujer, nacido en el tiempo, dice Gálatas 4, para que venga a los hombres y les devuelva la amistad que han perdido por el pecado. Y entonces aparece un mensaje carismático. Jesús ha venido a instaurar el reino de Dios,
mediante el anuncio de un evangelio, es decir, de una buena nueva, que es el amor de Dios Padre. La iglesia recibe ese mismo mandato misionero. Por tanto, la misión me hace que la iglesia tenga una tarea, y la tarea se llama evangelización. Vamos comprendiendo, pertenezco a una iglesia que se llama la Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo, que es misionera y que tiene como tarea la evangelización. ¿Qué comprende la evangelización? Comprende anuncio carismático, el anuncio de Cristo muerto y resucitado, que es una burla para los griegos, una vergüenza para los judíos, pero es fuerza de Dios para nosotros los creyentes. Lo dice San Pablo en 1 Corintios 1:31. Es fuerza de Dios. Ese anuncio carismático que despierta el amor del cristiano, del amor de la persona, que asume el evangelio y acepta entrar en la escuela discipular. Esos discípulos necesitan ser catequizados. Entonces viene la segunda parte. La evangelización comprende anuncio carismático, catequesis para que se madure la fe recibida en el anuncio, y luego pastoreo, pastoral. Y esa pastoral es comenzar a guiar y acompañar a las personas que aceptan el evangelio. Y eso hace entonces que se vayan formando comunidades, y la evangelización requiere entonces la vida de comunidad y el ejercicio de la caridad. Eso comprende la evangelización con todo lo celebrativo, pero la gran tarea es evangelizar. Por eso nuestro plan arquidiocesano se va a llamar Plan Evangelizador. Muchas veces nos hemos sentido evangelizados. Primera pregunta en esta catequesis: ¿me siento de verdad evangelizado, enamorado de Dios y de la Eucaristía como católico? Bueno, y si no soy católico, ¿me siento de verdad enamorado de Dios? ¿Me siento evangelizado? Porque allí ocurre un problema. Y es que muchas veces me siento evangelizado y entonces quiero solamente evangelizar. Y pierdo el camino discipular. Y tanto el Concilio Vaticano II, como Aparecida, como Evangelium Nunciandi de Pablo VI, como Evangelium Gaudium del Papa Francisco, nos dice que hay que combinar ese discipulado, ese que va caminando, recibiendo la evangelización, y el misionero, que es el que evangeliza. Soy discípulo misionero. Entonces, vamos comprendiendo, mis hermanos, que el mandato de Cristo se asume como discípulo misionero. El texto de Mateo 28:19 dice: vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenle a cumplir todo lo que les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, hasta el fin de la historia. Entonces fijémonos que allí está condensado lo que es la iglesia, lo que es la tarea misionera y lo que debemos hacer. La iglesia está hecha para evangelizar. Vayan pues. Un mandato. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es la tarea? Hacer que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Cómo se logra? Mediante un anuncio. El anuncio de Cristo muerto y resucitado. Esos que reciben el anuncio y lo aceptan, se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el hecho que sea bautizado no significa que sea maduro en la fe, significa que ha aceptado el anuncio y que tiene ahora a Jesús como Señor y a Dios Padre como Padre. Esos necesitan que se les enseñe a cumplir todo lo que se les ha encomendado. Es decir, catequesis. Pero luego también encontramos textos del buen pastor, en Juan 10, que hay que pastorear las ovejas y apacentar los corderos. Que hay que tener unos cuidados con esos más pequeños, pero hay que pastorear a los otros. Y es la vida de la iglesia que, siendo evangelizadora, siendo misionera, evangeliza, y siendo evangelizadora, hace pastoral. Si nosotros decimos que solamente hay que hacer pastoral, nos quedamos cuidando lo que ya tenemos, que es una pastoral de mantenimiento, que no está mal.
Porque algunos dicen, no, es que estamos aburridos con las mismas señoras, las mismas personas en misa. No se trata de acabar, esa pastoral de conservación no hay que acabarla. Yo digo, uno como sacerdote tiene que al menos mantener lo que el otro tenía. Pero esa pastoral no puede ser lo único. Quedarme allí con los que están en la iglesia. Tengo que sentir un deseo de atraer a los que aún no conocen a Jesús, a aquellos que se han ido. Hay que atraerlos, y mucho más en ese tiempo de pandemia. Mis hermanos, es necesario una iglesia que pastoree, que apaciente, pero que evangelice, que dé ese primer anuncio, que sea misionera, que es lo que el Papa Francisco llama una iglesia en salida, una iglesia que se arriesga, que no le interesa accidentarse en la búsqueda de sus hermanos. Todos hoy somos sujetos de la evangelización, sea porque la recibamos y sea porque la damos. Aquí no hago una escuela de vamos a hacer 10 años de evangelización para que luego seamos misioneros. No, el evangelio se recibe y se da al mismo tiempo. En la medida en que vamos caminando en el discipulado, vamos también evangelizando. Esa es la tarea, cumplir la tarea de ser discípulos y misioneros a la vez. Luego este año, como hay que caminar juntos, conociéndonos, amándonos como comunidad, la arquidiócesis ha tomado también ese plan de pastoral, aterrizándolo mucho más, y ha querido que este año sea el primer año del trienio de la Trinidad. 2022 es el año del Padre, 2023 es el año del Hijo, 2024 es el año del Espíritu Santo. Por tanto, todo este año vamos a caminar en unas catequesis sobre Dios Padre. Van a ser muy sencillas, las voy a ir dando poco a poco en la semana, y ustedes podrán verlas, descargarlas. Les va a servir también para ir como al ritmo de lo que va viviendo mi parroquia, que de alguna manera también es la de ustedes, porque ustedes participan en las redes sociales. Esa vida de parroquia, caminando en Dios Padre, lo vamos a ver día a día. La próxima catequesis va a tratarse sobre la crisis de la paternidad hoy. Esa va a ser la próxima catequesis. Ustedes podrán meditar mucho más, profundizar mucho más este tema, pero la idea es que caminemos juntos, haciendo de la sinodalidad la vida de la iglesia, siendo evangelizadores según el proyecto evangelizador de la diócesis, y sintiendo que Dios es nuestro Padre, no somos huérfanos, y vamos a caminar sinodalidad, plan de pastoral o plan de evangelización y vida parroquial. Lo vamos a hacer todo en conjunto, entrando en comunión con el Papa Francisco, entrando en comunión con el obispo, en este caso el Monseñor Orlando Roa, que es nuestro obispo, y pues entrando en la comunión con cada uno de nuestros sacerdotes, los párrocos. Oh María concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Pido a Dios y a la Santísima Virgen María que les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta una próxima catequesis, una próxima oportunidad.